Ahora sí, ya estamos al aire. Buenos días, buenas tardes, profesores de todo el Perú y de Latinoamérica que nos han estado siguiendo en nuestro webinar en la mañana, donde estuvimos trabajando este importante tema de trabajar con los entornos virtuales. Ahora en la tarde nos acompaña el magíster Eglis Gainza, cubano también como yo, que nos va a estar conversando hoy día sobre la importancia que tiene la inteligencia emocional, el desarrollo de las emociones dentro de la formación en línea. Hoy día estuvimos hablando en la mañana sobre los entornos virtuales de aprendizaje y algunos elementos que debemos considerar. Esto es una propuesta que hemos desarrollado para interactuar con los profesores del país sobre qué elementos vamos a considerar dentro de la formación en línea. La mañana estuvimos viendo, Eglis, aprovecho para darte la bienvenida. Estuvimos viendo sobre los entornos virtuales de aprendizaje, algunas pautas que deberíamos tener para implementarlos en las instituciones educativas. Ahora en la tarde, pues contigo, la intención es conversar sobre los entornos virtuales, pero desde la formación de las emociones, desde la postura del maestro. ¿Cómo tenemos que garantizar aprendizajes significativos pensando en que no es un proceso bancario, no es un proceso donde yo te doy 3 actividades y tú las haces como si fueras un robot, ¿no? Somos seres humanos. Tú tienes amplia experiencia como coach, no solamente en Cuba, sino también en Ecuador, también acá en Perú. Has sido conductor de televisión, director de un programa de radio. Bueno, cuéntanos un poco de tu experiencia, Eglis. Vamos a iniciar acá con... Saludos, Raúl, para ti y para toda la audiencia que está conectada ahora mismo en esta formación, en este webinar. Y gracias por la invitación. Bueno, la experiencia que he tenido como formación en formación online es a través de una universidad que se llama la Universidad de Paidru. Es una universidad española que tiene también convenios con la Escuela de Formadores de Europa. Y en esta escuela o en esta universidad recibí un posgrado, por llamarlo de alguna manera, en formación online precisamente. Y en este posgrado se invirtió mucho tiempo en cómo hacer la formación a través de lo virtual, utilizando los medios de enseñanza virtuales y enfocado en las emociones, cómo emocionar al estudiante para que esté manteniendo la atención constantemente. Yo creo que el reto del educador hoy, del formador, es mayor que hacer una clase o una formación presencial que hacerla virtual. Entonces, por lo tanto, yo creo que el docente de hoy tiene que estar más preparado porque nos vamos a enfrentar bueno, en este caso aquí en el Perú, que a partir del día 6 de abril comenzará todo un diseño de enseñar a los estudiantes a través de lo virtual. Bueno, será un reto mayor para todos los docentes peruanos. Y yo creo que hay que hacer formaciones online que también tengan en cuenta las emociones, porque ya que no estamos presencialmente, hay que darle un interés mayor a cómo manejar la inteligencia emocional en nuestros estudiantes. Sí, bueno, pues un poco que la idea es conversar hoy día sobre esto que tú llamas, ¿no? Emoción online, cómo crear emoción en la formación docente. Yo te voy a dar la palabra, Eglis, para que tú te quedes entonces haciendo la presentación. Algún elemento o comentario adicional, pues ya lo vamos a estar viendo muy puntualmente. Bienvenido. Asimismo, Emoción Online. Emoción Online es un reto para la universidad, para el colegio, para todo el sistema educacional. Es cómo crear emoción en la formación online, cómo es hacer esa interacción más amena y cómo el estudiante pueda estar captando la atención y manteniendo la atención sobre lo que está enseñando, en este caso, el docente, el capacitador, el formador, el educador en sí. Y es ahí donde está el reto. Entonces, yo creo que lo fundamental es que el docente esté consciente de que no es igual el lenguaje que se utiliza presencialmente, y de eso estamos claros todos, que el lenguaje que se utiliza en la formación online. Y eso es uno de los elementos que vamos a estar viendo, cómo hacer una formación sencilla, cómo hacer una comunicación más directa, más digerible para los estudiantes
ese es el reto, utilizar la técnica, la tecnología en función de hacer una formación que se cumplan con los objetivos y que se cumplan con los contenidos significativos que tenemos como docentes, pero que también sea emocionante y que también el estudiante tenga un acercamiento con el profesor y que no vea solamente una pantalla, sino que vea que detrás de esa pantalla hay un profesor que está transmitiendo emociones. Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante. Y bueno, hay muchas personas, muchos formadores, muchos docentes que tienen experiencia, pero habrá muchos docentes que no tienen experiencia en cómo transmitir sus conocimientos a través de la formación online, a través de lo virtual. Por lo tanto, creo que el reto está en combinar el conocimiento, la inteligencia, el desarrollo cognitivo y ahora con este reto de hacer, transmitir conocimientos a través de lo virtual. Entonces, podemos decir que en la formación online hay muchos mecanismos que van a influir. Por lo tanto, el docente tiene que estar preparado para precisamente hacer un contenido más digerible para el estudiante. Sí, no sé si podemos seguir. fíjate que lo importante que es desarrollar emociones con nuestros estudiantes. O sea, el proceso de desarrollo del aula no es, o sea, parece que es un proceso donde el maestro llega con todo el conocimiento, comparte con sus estudiantes un determinado conocimiento, unas determinadas condiciones, y a partir de ahí, pues, se genera el aprendizaje. Cuando en realidad no es eso. Cuando en realidad el aprendizaje es dos personas conectando dentro de un entorno de grupo. O sea, están todos los estudiantes ahí presentes y la idea es que el maestro esto muchas veces lo pasa por alto, ¿no es cierto? Vamos a ver aquí, en esta diapositiva hay 8 elementos que hay que tener en cuenta para aprender desde la emoción. Cómo el estudiante va a aprender desde las emociones y cómo las emociones van a, si son bien gestionadas desde la formación online, también van a aportar muchísimo valor dentro del proceso docente. Y por ejemplo, el origen de mi mensaje, la chispa del aprendizaje, vamos a ver cuál es la chispa del aprendizaje, cuál es el motor que está detrás de todo esto de la formación online. ¿Cuál es el gran maestro online? ¿Cuáles son las características que tiene que tener el gran maestro online? La zona de confort del aprendizaje. Bueno, si nos da tiempo, también podemos analizar las familias digitales, lo que se llama también el termómetro emocional y el gran secreto, cómo transmitir el gran secreto a través de la formación online. Entonces, si nos da tiempo, ojalá y que sí, podamos analizar todos estos objetivos que nos planteamos en este webinar y vamos a comenzar con el origen de mi mensaje. ¿Cuál es el origen de mi mensaje? Entonces, para comprender el origen del mensaje, el docente tiene que estar consciente de que lo fundamental es que pueda transmitir una información de valor, pero no solamente de valor, sino que el valor va a estar en cómo él transmite el contenido, cómo adecuar el contenido correctamente, porque en la formación online no es abarrotar al estudiante con mucha información, porque va a ser muy tedioso, muy aburrido para él, sino que hay que tener en cuenta cuál es el origen de mi mensaje. Y el mismo docente tiene que estar preparado para transmitir su mensaje. Si pudiera pasar a la otra diapositiva para ir entrando en materia en cómo hacer una radiografía emocional. Fíjense que cuando nosotros estamos en el aula presencialmente, nosotros vemos cuáles son las emociones de nuestros estudiantes. Estamos ahí presencialmente y podemos hacer esa radiografía emocional. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros estamos virtualmente, muchas veces no vamos a ver todos los estudiantes en línea. Incluso como estamos ahora, vas a tener al estudiante muchas veces en un cuadrito que va a aparecer dentro del programa que se utilice para transmitir tus conocimientos y no vas a conocer cómo está llegando tu mensaje, como lo hacemos en las clases normalmente en nuestras aulas. Y aquí es un entorno virtual, por lo tanto ya no vas a poder tener esta radiografía emocional para saber cómo está llegando el mensaje que estás transmitiendo a tus estudiantes. No vas a poder, por ejemplo, estudiar su comunicación no verbal, no vas a poder conocer cuáles son las microexpresiones del rostro de la mayoría de tus estudiantes ahí en la formación virtual, que eso te da información para ir desarrollando tus contenidos. Por lo tanto, la radiografía emocional que se hace en la formación virtual es de otra manera. Es a través de la interacción
y dándole, como si estuviéramos en lo presencial, dándole también la posibilidad al estudiante que interactúe a través del medio que tú utilices, la plataforma virtual que tú utilices. Hay muchas formas de que el estudiante pueda interactuar y saber cómo está llegando el contenido al estudiante, pero de esta manera virtual. Fíjate que en la Es mañana, decir, Eglis, estuvimos conversando sobre... ¿sí? ¿Tienes ahí a Siri conversando contigo? No, me comentabas, sí. En la mañana estuvimos hablando sobre algunos entornos virtuales de aprendizaje y cuáles eran los elementos que algunos profesores o que algunos directivos utilizaban para seleccionar cuál era el entorno de aprendizaje que iban a escoger para sus colegios. Y este elemento que tú estás mencionando, que es la interacción, no lo han considerado. O sea, aprender no es poner al alumno frente a una pantalla o darle al maestro la herramienta de, mira, acá está la cámara, proyéctate, o sea, explica tu clase como si estuviera frente al aula. O sea, hay que seleccionar un entorno virtual que esté dirigido específicamente a que el maestro pueda conectar con el alumno a través de otras interacciones, ya no interacciones presenciales, sino a través de interacciones que la pantalla va a promover. Entonces, a veces los maestros perdemos de vista esto que es importante, es que nosotros no estamos frente al aula para transmitir un conocimiento, sino para generar interacciones. Interacción del maestro con el alumno. Y esas interacciones precisamente son las que van a favorecer el aprendizaje. Claro. Porque si el estudiante ve solamente una cámara fría, a un profesor aislado, a un docente que solamente está mirando una cámara y le está hablando a alguien, no va a aprender. Entonces, por lo tanto, tenemos que crear entornos virtuales que dé la posibilidad de la interacción para que el estudiante sepa que lo están teniendo en cuenta, ya sea en cualquier asignatura que esté impartiendo el estudiante. El profesor tiene que tener en cuenta que la interacción va a ser fundamental, no solamente al final de la exposición, dejarle una tarea que al final es muy difícil que la haga o es muy probable que no la haga. Hay estudios que dicen que cuando en la formación online se dejan tareas para después, hay más del 70% de las personas que no la iban a complementar. Así que incluso eso pasa también en lo presencial. Muchas veces le dejamos deberes a nuestros estudiantes que al final no los terminan, o si los hacen apresurados o con la presión de sus padres, o a veces ni los terminan. Y entonces en la formación online también va a pasar mucho esto, y más todavía, que le dejamos deberes o ejercicios en los foros adentro de las plataformas. Muchas veces se hacen preguntas y respuestas o foros adentro de las plataformas y no se llegan a cumplimentar o no se hace bien porque no hay esa interacción desde el principio del comienzo de la clase virtual o del webinar. Depende del enfoque que quiera dar el docente, no, porque hay diferentes modelos para tú enseñar tus conocimientos a través de online. Puede ser un webinar, puede ser un taller online, puede ser una conferencia online. Es decir, cada una tiene sus características y que los docentes tenemos que empezar a dominar. Lo cierto es, bueno, aquí hay algo que es interesante, ¿no? El Kaizen, que todos los docentes que seguramente nos están viendo, están conectados, saben que es necesario el cambio. Y el cambio para bien. Yo creo que este reto de estar aislados en esta epidemia, en esta cuarentena que estamos viviendo, es un reto que nos va a llevar al cambio. Y ese cambio siempre va a ser bueno. ¿Por qué? Porque vamos a mejorar continuamente y nos vemos obligados, en el caso de muchos docentes que nunca han utilizado este tipo de formación, se van a ver obligados a utilizar la tecnología ahora mucho mejor, y eso es bueno porque va a haber una mejora continua porque se van a adaptar a nuevos entornos digitales y por lo tanto yo creo que va a haber una mejora continua en el proceso porque para muchos va a ser nuevo, novedoso, interactuar a través o hacer una formación online o sus clases a través de estos diseños, pero para otros, en la medida de que se vayan adaptando a las nuevas tecnologías y la vayan incorporando a su trabajo como docentes, va a ser al final muy significativo porque no hay dudas de que va a haber una mejora continua. Yo creo que esa es la perspectiva que debemos tener como docentes hoy, en el siglo XXI, de mejora continua porque el cambio es necesario. Y yo aquí quería compartir el secreto. Y el secreto está en la cepa. Los que son productores de uva saben que hay una cepa, hay algo que esa cepa es la que posteriormente se hace el vino
y es la uva esta que posteriormente también se diseña y se hace también, bueno, la cepa que todo el mundo conoce que sale de este árbol, y el secreto está en la cepa. ¿Y cuál es la cepa? Quiero compartir con ustedes cuál es la cepa. Para que haya una buena formación online, tiene que haber un origen de la formación. Y la cepa es un acróstico que dice que la C de corazón. Hay que ponerle mucho corazón a la formación online, porque muchas veces los estudiantes van a encontrar muchos distractores y es muy probable que muchos estudiantes no puedan estar pendientes a tu formación constantemente. Si aquí en la formación presencial se dice que un estudiante promedio está captando su atención entre 8 a 15 minutos máximo, entre 8 a 15 minutos en dependencia del proceso de enseñanza que sea, estudiantes de secundaria, de primaria, de universidad, tienen ese más o menos el promedio de atención del estudiante de 8 a 15 minutos. En la formación online es diferente. En la formación online está comprobado los estudios que las personas pueden estar viendo una pantalla máximo de 5 a 7 minutos sin distraerse. Por lo tanto, tienes que hacer una formación, es decir, una clase con el corazón, la C de corazón. Que el estudiante vea que tú le estás poniendo pasión al contenido, que le estás poniendo corazón. Y yo estoy convencido de que muchos profesores que estamos adaptados a hacer nuestras presentaciones en nuestras clases presenciales, no les va a costar mucho trabajo ponerle ¿qué? La C de cepa, corazón, a nuestras clases y a nuestra formación online, y utilizar las herramientas digitales para enseñar nuestros contenidos. Esa es la primera, C de corazón. Fíjate que en la mañana, cuando estábamos hablando de los aspectos más técnicos, uno de los elementos que veíamos como relevantes era el hecho de que los profesores no tenían esta formación para trabajar en entornos virtuales. Entonces, aquí es importante, digamos, poniendo un ejemplo de esto de la C de corazón que tú nos estás compartiendo, es importante que los profesores le pierdan el miedo al entorno virtual. Porque a veces pararte frente a una pantalla, hablarle a una lucecita que está prendida al lado de tu cámara, como que puede resultar un poco estresante o quizás puede ser difícil cuando no tienes esta costumbre. Tú decías, los que ya tenemos costumbre. Entonces, aquí yo creo que lo importante es que los alumnos comprendan al maestro y que el maestro se muestre como es. Miren chicos, esto es difícil, pero no es que es difícil para ustedes, es difícil para todos. O sea, el sentimiento del ser humano enfrentándose a lo nuevo es algo que no deberíamos ocultar en este momento donde estamos tratando de que los chicos aprendan una forma nueva de aprender, ¿no es cierto? Y que el maestro al mismo tiempo aprenda una nueva forma de enseñar. Entonces, yo creo que una buena práctica que ya podemos ir sistematizando aquí es que cuando decimos, maestro, ponle corazón, no es que haga un desborde de emoción que de repente pueda verse fuera del lugar, sino que sea lo más sincero, lo más franco. Y si no se siente seguro, pues que lo haga explícito, que le diga a sus alumnos, no sé hacer esto, estamos haciéndolo juntos, estamos aprendiendo juntos. Y ahí viene la otra. Ya veíamos la C de corazón y a continuación viene la E, que es precisamente algo que tú decías. Bueno, teniendo en cuenta lo de empatizar, ¿no? La E de empatizar. Y precisamente empatizar con el estudiante. Si es difícil para el docente, también este cambio va a ser difícil para el alumno. Por lo tanto, la E de empatizar tiene que ver con lo que tú estabas diciendo. ¿Qué piensan nuestros estudiantes? ¿Qué oyen nuestros estudiantes? ¿Qué ven nuestros estudiantes? ¿Y qué dicen nuestros estudiantes? Entonces, yo estoy convencido de que después de cada clase, después de cada webinar o cada formación que hagamos a través del internet, de cada clase que vamos a desarrollar, hay que ir a empatizar. Preguntarle a nuestros estudiantes cómo le fue, qué piensan de esta formación, qué piensan de la clase, cómo escucharon la clase, qué nos pueden decir. Es decir, esa retroalimentación va a ser importante. Conocer cómo están llegando los contenidos a nuestros estudiantes va a ser muy importante para lograr esa empatía que debemos tener con nuestros estudiantes, que le va a ser difícil, que están acostumbrados, que han desarrollado toda su vida unas clases presenciales en un aula, en un entorno diferente. Entonces ahora que cambia, también para ellos va a ser difícil, y por ahí viene también la E de la cepa, ¿no? Empatizar, cómo empatizar con los estudiantes, y es precisamente al terminar cada formación, al terminar cada clase, preguntar qué piensan, qué ven, qué dicen y qué oyen nuestros estudiantes. Mira, esto que tú estás diciendo es súper importante, porque no se trata de que la clase
es a través de un entorno virtual y que el maestro dice lo que tiene que decir. El maestro tiene que generar espacios durante la clase y después de la clase para que los estudiantes le brinden retroalimentación sobre qué es lo que pensaron durante el proceso. O sea, tiene que haber un espacio para que el niño diga, profe, a mí me parece, profe, yo creo, y que después de la clase haya un espacio para que el chico responda a lo que ha recibido, ¿no? Profe, mire, yo escuché esto, entendí esto, me pareció esto. O sea, que la clase no termina en el momento en que el maestro hace la exposición a través de una plataforma virtual. Esto se está dejando de lado, Eglis. Bueno, es fundamental porque si no va a pasar un fenómeno muy interesante que los estudiantes, si no encuentran ese espacio de retroalimentación, se van a aburrir. Nuestros estudiantes, por muy dinámica que sea la clase virtualmente o por mucho contenido que hagamos bien distribuido con los objetivos que queremos alcanzar, si no logra ese espacio en que se le tiene en cuenta y esa retroalimentación, ya después cuando pasen las semanas, el estudiante va a hacer rechazo a esta formación online, va a hacer rechazo a las clases virtuales. Y eso no es lo que se quiere. Lo que se quiere es que el estudiante aprenda en este nuevo entorno, tiene que adaptarse a estas nuevas circunstancias y que le sea lo más amena posible las clases y que pueda adaptarse de la mejor manera. Y para eso el docente tiene que tener en cuenta que hay que empatizar. Bueno, eso que tú dices Otra, puede estar pasando ahora. O sea, ahorita no sabemos en realidad si los estudiantes ya le están generando rechazo o si los padres le están generando rechazo, porque estamos haciendo nuestras clases, hemos hablado en la mañana de algunas experiencias de algunos colegios que efectivamente están dictando clases, pero no hay espacio para saber qué está pasando en el alumno. Entonces, ya se podría estar generando este proceso que tú comentas de que habría un rechazo a la formación online y que podría ser, digamos, contraproducente con la intención de generalizar esta iniciativa una vez que termine este proceso de cuarentena que es coyuntural, pero que el proceso de pasar a lo virtual no es coyuntural, es de la época en la que estamos viviendo. así mismo es. Si podemos seguir con la otra diapositiva, dice que empatizar, dice, me pongo, no, adelante, regresamos. Es decir, empatizar es lo que, para complementar lo que estábamos hablando, regresamos. Empatizar es, me pongo en la piel del alumno, entenderá lo que lo motivará a actuar, necesita otro recurso que le ayude para que, ¿entiendo? Eso es empatizar. La otra, que es la C, es decir, la cepa, recuerden que viene la C de corazón y la P, que es precisamente, vamos a ver, después de empatizar hay que tener compasión con el estudiante. Y bueno, ¿qué es compasión? Me pongo en la piel del alumno, impulso a aliviar su dolor, porque esto, si va a ser difícil para los docentes, también está siendo difícil para los estudiantes. Busco remedios y soluciones y cómo puedo evitar precisamente ese dolor de que es muy probable que esté pasando hoy y que pase a partir del día 6 en los colegios estatales, que el estudiante sienta dolor a este cambio, porque todos sentimos dolor cuando tenemos que enfrentarnos a un nuevo cambio. Y es precisamente esto también tiene que ver con la inteligencia emocional. Y cuando nosotros revisamos el libro de Daniel Goleman, La inteligencia emocional, él precisamente en su libro dice que es más importante, precisamente, o más importante no, le muestra mucha importancia a la inteligencia emocional precisamente porque cuando una persona es más inteligente emocionalmente, sabe manejar mejor sus emociones, entonces puede asumir los cambios con alivio en su dolor, con menor dolor, por llamarlo de alguna manera. Entonces, eso es precisamente hoy la necesidad de transmitir conocimientos y desarrollar precisamente la inteligencia emocional de nuestros estudiantes para que estén preparados para los cambios que se vienen, porque este es uno de los cambios que estamos sufriendo todos, esta terrible cuarentena, este aislamiento social, y la gente que es más inteligente emocionalmente es precisamente la que asume este cambio con más equilibrio emocional. Entonces, después que empatizo, tengo que mantener compasión, y compasión no es darme lástima a los estudiantes, sino cómo puedo aliviar ese dolor y qué puedo hacer para darle a mis estudiantes unas clases interactivas, unas clases que cumplan con el proceso docente, que cumplan con los objetivos, pero que además
sean dinámicas y que además que el estudiante aprenda, porque en la final lo que queremos en el entorno virtual es que aprendan y que haya un nivel de aprendizaje igual o mayor a cuando se hacen las clases presenciales. Entonces, ya tenemos corazón, empatizar, hay que transmitir compasión, y si seguimos analizando la cepa de la formación online, cómo emocionar online, tenemos que también, quería detenerme en esto, que no es lo mismo diferenciar entre empatizar y compasión. Una persona cae en un pozo y yo siento consuelo, empatizo con él, ¿sí? Pero siento consuelo, pero le tiro una cuerda, es decir, muestro compasión. Es decir, eso es lo que tenemos que lograr nosotros como docentes. La compasión se refiere a que le ayudemos en este proceso a nuestros estudiantes tirándole una cuerda. Precisamente una cuerda es buscando recursos para que el estudiante pueda aprender de la mejor manera. Y para eso ahí hay que tirar la cuerda, ¿no? Si el estudiante cae en el pozo, porque... Aquí hay un tema que no quiero dejar de lado. Nosotros como maestros no tenemos una misión solo con nuestros estudiantes, sino también con los padres de familia y con las distintas realidades en que el magisterio se desenvuelve. Por ejemplo, acá me estaban comentando unos profesores cómo hacemos con los profesores que ya tienen una edad, digamos, determinada, que están muy lejos digamos, de la época en que se empieza a utilizar la tecnología de manera más masiva. Estos profesores no tienen las experiencias de vida suficientes para poder transitar desde un espacio presencial de aula a un espacio virtual. Entonces, empatizar con ellos significa entenderlos, pero ¿cómo le tiramos una cuerda? ¿Qué soluciones podemos brindar para que los profesores que no tienen acceso a la tecnología, pues puedan también desarrollar sus aprendizajes de forma virtual? O sea, eso es de lo que se trata tener inteligencia emocional, buscar soluciones, encontrar mecanismos. No solamente es empatizar con el problema. Pensemos, por ejemplo, en los padres de familia. Nuestros padres de familia nunca antes han vivido una temporada como esta. Están en sus casas, aislados, y tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los chicos. En un escenario donde antes era completamente presencial, ahora ellos tienen que organizar espacios en la casa, que no está preparada para ser un aula, tienen que crear un espacio donde tienen que aprender y cada cual va a aprender a su propio ritmo. Pensemos en papás que tienen 2, 3 hijos. Entonces, el maestro no solamente tiene que pensar en tirar una cuerda a sus estudiantes, en el sentido de, sé que tienes un problema, entiendo tu realidad distinta, sino también tiene que hacer eso con los padres, tiene que hacer eso con otros contextos, digamos, contextos rurales donde no hay acceso a internet, y eso significa pensar la clase no desde el contenido o no desde lo que queremos enseñar, sino desde el estudiante, que es el que va a aprender finalmente, o preparar la clase pensando en ese padre que le va a dar soporte. Ahí estamos dejándolo afuera. No, y también hay algo interesante que comentabas, que es que hay muchos docentes que realmente no están preparados para enfrentar la tecnología y les va a costar un poco más de trabajo. Lo cierto es que no hay que tenerle temor a los cambios. Por eso comenzaba con el Kaizen, ¿no? El cambio y la mejora continua. Y yo sé que hay docentes que no están en el primer cambio de sus vidas. Y que estoy convencido de que se van a adaptar a este nuevo cambio. Y como tú decías al principio, ¿no? Tenemos que adaptarnos y no tenerle miedo precisamente a los cambios. Y a unos le va a costar un poco más de trabajo que a otros, pero no hay dudas de que el cerebro nunca deja de aprender y que nuestros docentes que ya tienen más experiencia, 25, 30, 40 años en la docencia, también se van a adaptar a estos nuevos cambios. Todo está en la práctica. Todos los mecanismos tecnológicos, todas las plataformas digitales que existen, con práctica se puede alcanzar. Y como ve, esta cuerda hay que lanzárselas a los alumnos y eso es tener compasión. Y bueno, y también yo estoy convencido que seguramente ya se están creando las condiciones para que docentes que estén más aventajados en el uso de la tecnología puedan también compartir sus experiencias con otros docentes que no tienen ese conocimiento del uso de la tecnología, para que esos docentes, nuestros profes, que no están tan duchos en las materias tecnológicas, también puedan ir avanzando. Lo cierto es que en el entorno virtual hay que tener cuerdas,
porque esas cuerdas las vamos a tener que lanzar poco a poco a nuestros estudiantes, y como tú decías, no solamente a los estudiantes, sino también a los padres, que muchos padres tampoco tienen todas las condiciones tecnológicas en la casa para lograr un buen aprendizaje. Sí. Entonces, ya hemos visto que hay que hacer formación online con el corazón, empatizar, ya hemos visto la compasión se trata precisamente de darle los recursos que tengamos a la mano para que el estudiante aprenda, y también hay que tener otro elemento en cuenta a la hora de hacer nuestras clases virtuales, y es el tema que viene a continuación, que quisiera que pasara la diapositiva. El tema es de crear escaleras para los alumnos, y es la pasión. Entonces, ya lo decíamos, la pasión que le pongas también tiene que ver con lo que tú decías. Todo se puede aprender, siempre hay que ponerle un poco de pasión, y seguramente los docentes que no están tan familiarizados con la tecnología, les va a hacer falta un poquito de pasión para que puedan a familiarizarse más con la tecnología y puedan hacer su formación online. Mira, desde el aspecto pedagógico hay un elemento que nosotros manejamos, que es la situación significativa de aprendizaje, ¿no? Entonces, este concepto de significatividad del aprendizaje tiene que ver justamente con este concepto que tú nos compartes, que es la P de pasión, ¿no es cierto? El estudiante tiene que sentir que eso que está aprendiendo le sirve y conecta con su propia experiencia. O sea, el profesor puede tener mucha emoción transmitiendo el aprendizaje, ¿no? Chicos, esto es importante porque miren, pero si el alumno no llega a conectar, no con las palabras del maestro, sino con eso que se está enseñando, si no llega a conectar este contenido con mi dinámica de vida, con mis experiencias, con mis, digamos, necesidades como persona, evidentemente no voy a lograr yo esta P de pasión, y eso va a impedir que yo no desarrolle un aprendizaje adecuado. ¿Cómo lo podemos complementar lo que acabas de decir? La P de pasión se basa precisamente en lo que viene a continuación, y es que el docente tiene que ponerle pasión a enamorado de lo que hago. Yo estoy convencido de que nuestros docentes, todos estamos enamorados de lo que hacemos, por eso enseñamos. Cuando tú le pones pasión, esos 45 minutos o esa hora de formación se te va a ir más volando de cuando estabas en la formación presencial, es decir, cuando estabas en clase. Nunca es suficiente, quieres más y eres un apasionado de la formación online. Yo estoy convencido de que nuestros docentes en un momento determinado, cuando pasa el tiempo, como ha pasado ya en otros lugares que he tenido la experiencia, en otros países, donde se le ha tomado tanto amor y tanta pasión a dar clases por internet, que ya después se acostumbran los docentes y utilizan todas estas herramientas como si fueran un juguete, y ya tienen su juguete, lo aman tanto que, por ejemplo, ya utilizan Zoom como si fuera algo de todos los días, ya utilizan la plataforma que tengan, hay muchas plataformas que se utilizan, y entonces ya después se convierten en tan apasionados de la formación online que a veces ya entonces, bueno, no es que no quieran ir a dar clases presencialmente, lo presencial eso nunca lo va a cambiar. Ese bichito de estar frente al estudiante, eso no va a cambiar, pero se le va a tomar el mismo amor que teníamos en la presentación presencial, en las clases presenciales, también a la formación online. Yo creo que eso va a ser interesante porque nos vamos, como decíamos, vamos a ver una mejora continua, el docente va a ser mejor. El docente que utilice los medios de enseñanza también para enseñar virtualmente como presencialmente va a salir más fortalecido, va a ser un profesional más completo y más en los tiempos que estamos viviendo. Bueno, vamos a sistematizar. Hasta ahora habíamos presentado el tema de la inteligencia emocional dentro del aprendizaje en línea, y eso implicaba pues un cambio en las formas de hacer y de pensar la educación. Ese cambio genera pues un cierto estrés, y tú nos compartías un secreto. Tú decías que el secreto lo habías aprendido de unas personas que cultivaban uvas, y que el secreto radicaba en cepa, ¿no es cierto? Ponerle corazón a lo que estamos haciendo, empatizar con nuestros estudiantes, C de corazón, E de empatizar, P de pasión. Nos está faltando la A. ¿Cuál sería la A? Vamos a la A para ir completando esta idea de la A es de ayudar. Y como mismo nosotros ayudamos en nuestras clases presenciales a nuestros estudiantes, a través de los deberes que les dejamos, a través de los ejercicios que desarrollamos en clase, bueno, en la formación online
vamos a ver cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes. Bueno, hay que ayudar al estudiante en este nuevo entorno en el que tiene que familiarizarse también el estudiante con la tecnología y donde el estudiante también va a necesitar ayuda y posiblemente sea más ayuda que cuando lo tenemos presencialmente. Es decir, que hay que buscar espacios fuera de las presentaciones en línea, fuera de la clase en línea o el webinar en línea, y hay que buscar espacios para ayudar. ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros estudiantes? Bueno, ayudar significa, vamos a ver a continuación, foco no en mí, sino en el alumno. Es decir, si nosotros en la pedagogía del siglo XXI, en las clases del siglo XXI, sabemos que nosotros dejamos de ser los protagonistas en el aula, bueno, en la formación online es igual. Dejamos mucho más de tener el foco en nosotros y nos enfocamos más en el alumno. Más satisfacción en dar que recibir. Debemos estar dispuestos a dar más información de valor, como yo decía, clara, directa, digerible. ¿Qué logrará? ¿Cómo se sentirá el estudiante? Por eso hay que ponerse siempre en el empatizar, ¿no? En la posición del estudiante, hacer el feedback, la retroalimentación constante. Se nota si alguien lo hace desde aquí. Entonces, es muy importante que se note que el docente está ahí para ayudar y cuando utiliza la cámara de su computadora para transmitir su conocimiento, está en función de qué? De ayudar al estudiante para que aprenda. Y eso hay que dejarlo claro. No estoy transmitiendo un contenido frío a través de una pantalla, sino que estoy dispuesto a ayudar y así completamos la cepa. Es decir, le pongo corazón, le pongo también empatizo con él, le pongo pasión y por último estoy dispuesto a ayudar. Si a lo mejor con este inicio, corazón, amas lo que haces, ahí está empatía y compasión, estás en el pie, ponerse en la piel del alumno, la pasión, estar enamorado y la ayuda, tienes el foco en el alumno. Y pues pareciera que esto que estamos hablando de la cepa es algo irrelevante y no es así, porque hay experiencias en otros lugares, en otros países, que si el docente no tiene en cuenta estos elementos, no se va a lograr el aprendizaje. Por eso insisto, no es solamente hacer una formación fría, sino hacer una formación online donde participe el estudiante, donde se sienta tenido en cuenta, donde puedas empatizar con él. Y por eso quise comenzar hoy esta presentación con estos elementos de la cepa, porque si no logramos ponerle corazón, empatía, compasión, pasión y ayuda, no vamos a lograr que en los próximos tiempos el estudiante aprenda de verdad a través de la formación online, y entonces no vamos a tener los resultados que queremos, que es que el estudiante aprenda igual o más que en la formación presencial, porque la verdad es que hay muchos estudios que dicen que la formación online no sustituye lo presencial. Yo estoy a favor de eso también, no sustituye lo presencial, pero sí hay muchas investigaciones que han demostrado que cuando la formación online, las clases virtuales se hacen bien, los estudiantes logran grandes procesos de aprendizaje. Y eso es lo importante. Ahora, el fruto, aquí está, el resultado. Mis alumnos aprenden, y eso es lo que queremos lograr todos, que a través de esta manera de llevar tu contenido virtual, los estudiantes que aprendan a través de ponerle corazón, ponerle empatía, ponerle pasión y ayudar al estudiante, y ese es el resultado final que queremos, que nuestros estudiantes aprendan. Entonces, teniendo en cuenta estos elementos, es la inteligencia emocional, cómo ponerla en el aula a través de la formación online. Y también hay otros elementos que hay que tener en cuenta para hacer una buena formación online, es decir, para hacer buenas clases virtuales, hay otros elementos que hay que tener en cuenta que quiero continuar conversando esta tarde con los docentes que tenemos en línea, y es precisamente lo que viene a continuación. Es aprender, solo se puede aprender aquello que se ama, dice el profesor Francisco Mora, este profesor reconocido, profesor español, el autor del libro Neuroeducación. Solo se puede aprender aquello que se ama. Por lo tanto, Francisco Mora nos dice que si el estudiante no siente amor por aprender de esta manera virtual, es decir, si no se enamora, y lo bueno es que tenemos una gran cantidad de estudiantes que sí dominan la tecnología, que sí saben utilizar el Internet incluso mejor que nosotros los docentes, que sí conocen herramientas incluso más novedosas que las que nosotros dominamos los estudiantes. Muchas veces en nuestras casas tenemos hijos adolescentes que saben más de la tecnología
que nosotros los adultos. Por lo tanto, hay que lograr precisamente, como dice el profesor Francisco, que el estudiante se enamore también de la formación online, se enamore también de aprender virtualmente, se enamore también de esta nueva manera de adquirir conocimientos. Si eso lo logramos, entonces vamos a ser buenos docentes online o buenos docentes a través de aprendizaje en línea. Ahora, vamos a seguir analizando otros aspectos interesantes. Evitemos los sentimientos tóxicos. Yo estoy convencido de que el que tiene experiencia a través de dar clases por internet en diferentes plataformas, muchas veces sucede que hay resistencia a la formación online. Sucede que la gente dice, no, de esta manera no voy a aprender. Puede ser que, como decía Raúl, en la casa e incluso hayan sentimientos tóxicos de los padres. Bueno, ahora ¿cómo voy a hacer que mis hijos aprendan? Seguramente por aquí no van a aprender lo que realmente tienen que aprender, como si estuvieran en clase en un aula. Bueno, pueden existir sentimientos tóxicos, hay que evitarlos, porque siempre cuando hay un proceso de cambio y cuando alguien quiere hacer algo diferente, siempre va a encontrar resistencia. Entonces, evitar esos sentimientos tóxicos. ¿Qué más podemos hacer para dar buena capacitación online, para dar buenas clases virtuales? Entonces, evitar los sentimientos tóxicos. ¿Qué más? Pudiéramos también, bueno, sentimientos tóxicos, por ejemplo, no solamente esta formación es para nuestros docentes, sino también para aquellas personas que yo estoy convencido de que están interesados en brindar todos sus conocimientos a través de lo online. Es decir, hoy muchos profesionales estamos en cuarentena y mucha gente quiere ofrecer sus conocimientos online. Bueno, del sentimiento tóxico, el dinero, solo el interés económico. La gente quiere hacer cursos virtuales, quiere hacer presentaciones online, quiere hacer webinar, quiere vender sus conocimientos, está muy bien eso, pero si solo pensamos en el dinero, no te vas a convertir en un buen docente online. El ego lo hago para demostrar que yo soy un gran profesional. Por ejemplo, he visto en este proceso de cuarentena muchas personas haciendo webinar, presentaciones, Facebook Live, también en sus canales de YouTube, transmitiendo sus contenidos, su información. Y si lo hago por el ego para demostrar que soy un mejor docente, que sé mucho, que tengo mucho conocimiento, eso es un sentimiento tóxico que tenemos que eliminar para ser un buen docente online. El pánico me frena, me cuesta avanzar. Puede ser que hay, como decíamos, habrá docentes que no se adapten mucho a la tecnología. Bueno, hay que eliminar ese pánico que nos puede refrenar. Otro sentimiento tóxico puede ser el juicio. No me siento lo suficientemente capaz para enfrentar la tecnología, para dominar la tecnología. No me siento lo suficientemente capaz para transmitir mis conocimientos frente a una cámara. Me da nervios, me da miedo. Me parece que no lo voy a lograr, no lo voy a hacer bien, me quedo en blanco. Y entonces estos sentimientos de juicio también son sentimientos tóxicos que hay que eliminar. Tener esa inteligencia emocional, ese manejo de las emociones para lograr ser un buen formador online. Y la comparación. Otros son mejores, otros docentes sí lo hacen bien. Mira qué bien sale Raúl en cámara, qué bien lo caso virtual frente a cámara. Entonces, mira, tiene más personas conectadas que yo, seguramente a este docente le va a ir mejor que a mí, seguramente este profesor de matemática es muy bueno enseñando matemáticas online, pero esta profesora de historia no va a saber cómo transmitir sus conocimientos a través del internet. Bueno, tenemos que dejar esa comparación, porque esto es un proceso por el que están pasando muchas personas, no solamente los que van a comenzar el día 6 o aquellos que comenzaron recientemente en cuarentena. Lo cierto es que estos sentimientos tóxicos hay que eliminarlos para poder hacer una buena formación online. No hacerlo por dinero, en el caso de aquellos profesionales que se están dedicando a transmitir sus conocimientos por internet, no hacerlo por el ego, por el pánico, por el juicio. Y entonces aquí vamos a reforzar esta cepa, ¿no? Corazón, más empatía, más pasión, más ayuda, y eliminando los sentimientos tóxicos, vamos a ser docentes online con mayores capacidades para transmitir nuestros conocimientos por internet, y eso nos va a permitir adaptarnos a estas nuevas circunstancias que estamos viviendo. No sé si tenemos... Bueno, y aquí hay otro elemento fundamental. En la formación online, aquí hay otro elemento fundamental para lograr que nuestras clases logren esos contenidos significativos. Es la chispa del aprendizaje. ¿Y cuál es la chispa del aprendizaje? Te estarás preguntando. Bueno, ¿y cuál es la chispa del aprendizaje que tengo que mantener encendida durante toda mi formación, durante toda mi clase? Y ahí está, es la curiosidad.
despertar la curiosidad y mantener el interés del estudiante sobre lo que tú le estás proponiendo es fundamental. Si era fundamental en la formación presencial, si es fundamental en nuestras clases presenciales que tenemos a nuestros estudiantes ahí en el aula, hoy en la formación online es mucho más importante mantener la chispa del aprendizaje, que no es más que la curiosidad. Tener un contenido que esté constantemente despertando el interés del estudiante para que el cerebro se mantenga activado, hagan conexiones neuronales y mantener la curiosidad. Ese es otro elemento que hay que tener en cuenta para hacer buena formación online, buenas clases virtuales. La curiosidad, mantener la curiosidad todo el tiempo. Fíjate que esto que tú planteas, Eglis, es súper importante porque normalmente cuando nosotros preparamos una sesión de aprendizaje, pensamos en la problematización o el conflicto cognitivo como el centro de la clase. O sea, ¿cuál va a ser mi hilo conductor? ¿Cuál va a ser mi proceso indagatorio que va a conducir a mi estudiante a estar conectado todo el tiempo, a estar orientado directamente a la tarea? Esa manera que nosotros tenemos de motivar al estudiante, de incentivarlo al aprendizaje, funciona en un mecanismo de aprendizaje lineal. O sea, yo, maestro, estoy frente al aula, planteamos un problema y desarrollamos actividades continuas para lograr resolver ese problema. En un entorno virtual, esa mecánica, esa lógica no funciona. El estudiante se conecta, digamos, a través de una pantalla durante muy pocos minutos. Por tanto, si yo centro mi proceso de trabajo con el alumno a través de una pregunta que puede llevar a un contenido, digamos, al aprendizaje de un contenido, yo mi video no lo voy a poder hacer más extenso que unos 10 minutos. Se me va a caer la atención del alumno. Entonces, es importante que a la hora de organizar la clase, en vez de pensar en cuál va a ser el conflicto cognitivo de mi clase, cuál va a ser el centro de mi clase online, lo que yo tengo que hacer es moverme desde un centro cognitivo hacia un centro emocional. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a proponer? ¿Cuáles van a ser mis actividades para mantener activa la curiosidad, la conexión? Fíjate que ese es un tema que estábamos hablando desde por la mañana. El aprendizaje es conexión. Entonces, ¿cómo yo mantengo a mi alumno conectado a mi proceso de aprendizaje? ¿Enseñándole contenido? No, generando esta curiosidad que tú estás planteando. Fíjense cómo se conecta esto con lo que hablábamos hace un rato de la situación significativa del aprendizaje. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, si seguimos mantener ese niñito ahí mirando, bueno, en este caso está mirando, pero ahí lo dice el profesor Francisco Mora, la curiosidad enciende la emoción y con la emoción se abren las ventanas de la atención. Bueno, todos nosotros como docentes sabemos que, y lo dice el profesor Francisco en su libro Neuroeducación, que si no hay emoción no hay aprendizaje, no se abren las ventanas de la atención. Y si en lo presencial nos cuesta mucho a veces mantener la atención de nuestros estudiantes, imagínense en lo virtual. Por lo tanto, es necesario mantener esa chispa del aprendizaje, que es precisamente la curiosidad, que se encienda la emoción y con la emoción que venga a la ventana ¿de qué? De la atención. Y como decías, a veces mantener la atención 10 minutos, 15 minutos es bien difícil en el entorno virtual. Bien difícil porque el estudiante ahí en el hogar va a tener muchos distractores a su alrededor. Entonces, es un reto para el docente de hoy hacer una formación online, hacer unas clases virtuales que mantengan la emoción y mantengan las ventanas de la atención. Bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué yo le propongo? Yo creo que ahí hay una oportunidad, Eglis, de incentivar la emoción desde la misma dinámica que el estudiante vive. O sea, si estamos en las casas, pues hay que aprovechar las circunstancias de la casa. No sé si me entiendes. O sea, la idea es, si el televisor puede ser un distractor, si el hermanito puede ser un distractor, si los objetos que están a nuestro alrededor, las personas, pueden ser un distractor, yo creo que pudiéramos utilizar esos distractores como elementos también de nuestra clase. Claro, porque llevamos al entorno real que está viviendo hoy el estudiante, que es diferente, muy diferente a una clase. Entonces, bueno, no hay dudas que la curiosidad va a jugar un papel fundamental. La chispa del aprendizaje, bueno, hay que crear curiosidad, abrir las ventanas de la atención, crear la predisposición para aprender
¿qué será lo que viene a continuación? Que el estudiante diga, ¿qué será lo que me va a decir mi profesor a continuación? ¿Qué me va a presentar a continuación? A lo mejor me va a poner un video el profesor, a lo mejor me va a hacer una pregunta para que yo participe en el chat, o a lo mejor el profesor ahora va a venir con un ejercicio que tengo que desarrollar. Entonces, ¿qué será lo que viene a continuación? Eso es importante. La curiosidad está en que mantener la atención, ¿qué será? Para eso hay que hacer una hoja de ruta. ¿Qué es una hoja de ruta? Bueno, la planificación de la clase, ¿no? Chispas de lo próximo que viene. Es decir, siempre darle al estudiante un adelanto de lo que viene para mantener la curiosidad encendida. En la próxima clase vamos a tener este ejercicio, o en los próximos minutos vamos a conocer detalles en este video. ¿Qué vas a descubrir? ¿Qué vas a ver más adelante en el contenido? Es decir, vender lo que viene. Es decir, no vender como vender contenido, sino vender el contenido que viene a continuación. ¿Qué será lo que vamos a hacer? Como convencer de lo que se viene. Exactamente, dar adelantos de lo que viene. Yo creo que acá hay un tema que lo estamos dejando por pasado, o sea, lo estamos pasando por alto en nuestra día a día. Varios profesores se han puesto en contacto conmigo y justamente comentan de que les han pedido que hagan clases virtuales. Entonces me dicen, ya voy a preparar tal tema y hacen su ficha y la envían. Y después, no, quiero que el estudiante aprenda este tema y mandan unos videos y mandan unas preguntas. Entonces, esta idea de que tú nos estás compartiendo de crear chispas sobre lo próximo o generar en el estudiante ese sentimiento de expectativa de qué será, pues se está perdiendo porque no hay o sea, a la hora de planificar, se está planificando en pequeño, pero sin mirar el entorno mayor, sin mirar el camino completo que el estudiante tiene que recorrer. Y sin esa planificación, el estudiante no sabe qué viene después. Entonces, eso creo que ayuda un poco más a mantener la incertidumbre dentro del proceso de aprendizaje. Claro, porque el estudiante ya se va a venir, se va a preparar para lo que viene. Incluso si el docente tiene la capacidad de crear el misterio, la curiosidad precisamente de lo que va a desarrollar próximamente, entonces ya de alguna manera lo está preparando y está despertando esa precisamente curiosidad. ¿Qué será lo que viene en la próxima clase? ¿Cómo lo va a desarrollar el profesor? Es decir, es precisamente vender lo que viene, también va a ayudar a que despertar la curiosidad, que veíamos que es un fenómeno fundamental para despertar la emoción y después que haya una buena atención sobre la clase que tú le vas a presentar, en este caso virtualmente. ¿Qué más podemos hacer para crear curiosidad? Bueno, a través de lo virtual también podemos un contenido especial en la BSOS. Es decir, ¿qué quiere decir? Bueno, dentro del video puedes decir, quien desarrolle este ejercicio o quien haga este deber va a tener un reconocimiento especial, o mantener los secretos también. Puedes jugar con los secretos. Recuerden que queremos despertar la curiosidad, queremos despertar la emoción al estudiante para mantener la atención. Entonces puedes hacer, por ejemplo, entrega de premios sorpresas dentro del mismo video. Por ejemplo, se me ocurre en una oportunidad desarrollamos una cena de campeones. ¡Wow! En la cena de campeones se me ocurre que serían los estudiantes más activos dentro de la clase. Van a tener una cena de campeones virtuales, por ejemplo, donde cada uno a la hora de cenar se va a conectar y va a saber cómo hizo un plato, ayudó a su mamá a hacer un plato en el día de hoy dentro de la cuarentena. Entonces cada estudiante va a enseñar el plato que le ayudó a hacer a su mamá. En la cena de campeones van a estar los mejores estudiantes, no sé. Bueno, crear así, secretos, premios, sorpresas, contenidos SOS, ¿en función de qué? De crear la curiosidad y de mantener la atención. Es decir, las mismas dinámicas. Fíjate que esto que tú estás mencionando, Eglis, es importantísimo, porque generalmente cuando hablamos de crear un entorno de aprendizaje online y generar aprendizajes online, las personas piensan, traslado el aula a la casa. Pongo acá mi pizarra, conecto a mis estudiantes aquí en mi PPT, o sea, empiezo a dar mi clase acá, ¿y quién entendió? Y no es eso. De lo que se trata es de usar las mismas experiencias de la vida del estudiante. Por ejemplo, si yo quiero trabajar con mis chicos, quiero trabajar la competencia se comunica oralmente, tú has propuesto esta cena de campeones como situación significativa. Vamos a preparar la cena con mamá y papá y luego vamos a sentarnos a comer juntos, en línea, en un entorno virtual. Vamos a sentarnos y, ok, mientras comemos, cuéntanos qué hiciste, cómo lo hiciste, qué ingredientes utilizaste.
y vamos a ver cómo los estudiantes, desde acciones que ya están realizando en casa, pueden desarrollar un espacio de desarrollo de las competencias. No se trata de que el entorno virtual sustituya al aula, o sea, que el maestro, como si estuviera en el aula, pusiera una cámara y ya, así estamos enseñando en línea. Enseñar en línea significa utilizar también metodologías flexibles que se acomoden a la experiencia y a la historia de cada niño. Esto es parte también de desarrollar aprendizajes significativos. Exactamente. Si queremos aplicar lo mismo de las clases presenciales y llevarlo a lo virtual, no va a funcionar. El lenguaje es diferente. Entonces tenemos que adaptar nuestro lenguaje y tenemos que adaptar también nuestras dinámicas que desarrollamos presencialmente, adaptarlas a un nuevo entorno que tiene sus propias características y buscar, claro, el desarrollo de las competencias. Por ejemplo, por eso yo decía la entrega de premios sorpresas, que pueden ser enviadas virtualmente, la cena de campeones, no sé, otras maneras de conectar con el estudiante para que crea curiosidad. ¿Qué otro elemento vamos a tener en cuenta a la hora de desarrollar nuestras capacitaciones en línea? Bueno, crear la curiosidad de ver el video, ¿sí? Agregar preguntas que capten la atención del estudiante. En tu momento, vender el contenido, me refiero a vender las ideas para que haya también una lluvia de ideas de nuestros estudiantes. Es decir, ¿cómo podemos mejorar la clase virtual? Es decir, vender el contenido es ofrecerle a los estudiantes, miren, hemos hecho esta primera clase o esta segunda clase o hemos desarrollado una semana de clases virtuales, pero ¿qué más podemos hacer para que ustedes puedan aprender mejor a través del entorno virtual? Muchas veces nuestros estudiantes saben lo que quieren y nosotros tenemos que adaptarnos en el entorno virtual a darle lo que realmente ellos quieren y necesitan. Entonces, escuchar muchos criterios de nuestros estudiantes para saber qué es lo que necesitan precisamente en el entorno virtual. Bueno, ¿qué más podemos hacer para hacer? Bueno, siempre queda el deseo de ver más. Ahí está el reto, de que el estudiante se quede con ganas de ver más contenido. Del estudiante espere la clase del otro día con mucho deseo. Y si nosotros logramos hacer esto en el entorno virtual, yo creo que vamos a cumplir los objetivos y creo que se van a alcanzar los resultados que esperamos todos que se puedan alcanzar con este nuevo entorno virtual de dar nuestras clases online a través de las plataformas digitales. Dejemos a los estudiantes entonces con ganas de ver más. Bueno, ojalá y sea así y quisieran seguir viendo más de qué podemos hacer para mejorar las emociones en un entorno virtual. Yo creo que, tomando en consideración una cosa que tú mencionabas hace un rato, de conectar con las personas, creo que esta es la oportunidad también para que las personas que nos están escuchando, que hemos llegado a picos de 150 personas, te cuento. Ahorita tenemos unas 85 personas conectadas, pero creo que es el momento para que las personas que nos están escuchando nos compartan en las redes qué es lo más importante que han entendido hasta aquí y sobre todo si les ha gustado, qué temas les gustaría abordar en un segundo, tercero o cuarto webinar. Yo creo que hay que aprovecharte, Eglis. Tú eres un coach de los mejores que hay en el país, muy preparado y además que vinculas lo que haces con la educación. Creo que es oportuno. De repente dejas tus contactos para que te busquen, te llamen. A ver, compártenos tu... Bueno, mi nombre es, como ven ahí, Eglis Gainza. No soy como Raúl, que es pedagogo de carrera. Yo realmente no soy pedagogo de carrera, pero sí mi familia son docentes. Me crié en un ambiente de profesores y la verdad es que me encanta la pedagogía también, aunque no estudié pedagogía, pero me encanta enseñar. Estudié comunicación social, después estudié una maestría en gerencia del marketing y ahí es donde me acerco al marketing y la publicidad y las ventas a través de lo que hoy es el marketing digital, que bueno, que ahí está cómo vincular las herramientas digitales al proceso docente. Entonces, hoy el mundo digital está dando muchas herramientas interesantes para que cada profesional pueda desarrollarse. Y yo creo que el docente le llegó la hora, por ejemplo, aquí en Perú, nos llegó la hora a todos los docentes de darle más importancia a la tecnología y a la información y aplicarle en nuestro desarrollo profesional. Yo creo que ese es el reto que tenemos por delante
Y bueno, en la formación online hay muchos elementos a tener en cuenta. El primer elemento a tener en cuenta es que no podemos pensar que las clases presenciales tenemos que trasladarla al aula y transmitirla igual como si estuviéramos parados frente a nuestros estudiantes. Si el docente cree que va a ser así, no va a lograr los resultados que se esperan. Es otro lenguaje, es otra estructura y por lo tanto hay que tener en cuenta que tiene que ser directo, más sencillo. Hay que transmitir las clases de forma más digerible. Esas son mis recomendaciones para poder conectar con los estudiantes. Como veíamos, despertar la curiosidad, mantener la atención. Se va a hacer un poco más difícil en este entorno virtual. Ponerle, como veíamos, la cepa. Por eso quise empezar con esto. Esto es un contenido que da para más, cómo desarrollar las emociones en el mundo virtual. Podemos hablar en otra ocasión. Estoy abierto cuando quiera, Raúl, de invitarme nuevamente. Ojalá haya sido productivo y le haya aportado a nuestros docentes y otras personas que también yo sé que te siguen, que son formadores, son coach, son personas que están hoy ya hace mucho tiempo queriendo transmitir sus conocimientos a través de lo virtual, a través del online. Yo creo que es un buen espacio el que tú haces. Gracias por invitarme y gracias a las personas que están conectadas por, bueno, aceptar estar ahí viendo este contenido. Ojalá y podamos tener otra oportunidad y, como reitero, espero que les haya servido de algo. Estos son elementos básicos para posteriormente analizar otros elementos si se pudiera dar la oportunidad, y los invito a seguirme a Iris Gainza. Yo tuve la posibilidad de tener una formación con la Universidad de Baidru, que es una plataforma que forma profesores online, precisamente forma profesores online en España, y aprendí muchísimo con ellos. Yo les exhorto a que ustedes también puedan buscar Baidru, Universidad de Baidru en España, y la Escuela de Formadores de Europa, que ellos tienen ya mucha experiencia dictando sus conocimientos de manera virtual y utilizan varias plataformas para transmitir esos conocimientos, y han comprobado que pueden transmitir sus conocimientos con altos niveles de aprendizaje, porque eso es lo que se quiere, que hayan altos niveles de aprendizaje y que además hayan una buena retroalimentación de los contenidos significativos que estamos desarrollando. Eilis, mientras estabas conversando, he estado revisando algunos comentarios de los profesores y, bueno, les hemos pedido eso, ¿no? Que nos comenten qué es lo que piensan, qué es lo que han oído y qué les preocupa. Creo que este tema que hemos tocado hoy día, pues da para otro día más, así que ya vamos a coordinar, de hecho, si es que además nuestros profesores nos lo piden. Además, he compartido 2 enlaces en el video en vivo. He compartido 2 enlaces, uno donde vamos a tener acceso a más material. Estábamos compartiendo un PPT, lo vamos a colgar también en la plataforma para que los profes lo puedan descargar, y un enlace donde los profesores pueden ingresar para obtener una certificación, una constancia por la participación en este webinar. De verdad te agradezco infinitamente tu tiempo. Sé que estás ocupado, estás haciendo unos proyectos, pero te has dado el tiempo para conversar conmigo, con los profesores que estamos necesitados todavía de esta necesaria conexión que tenemos que crear, porque, insisto, no se trata de trasladar el aula a una pantalla, se trata de seguir conectando con los estudiantes, seguir generando interacciones efectivas, y creo que ahí la inteligencia emocional tiene mucho por aportar. Y algo muy importante que quiero dejar bien claro es que no hay que tenerle miedo al cambio. Por eso comenzaba con el Kaizen, ¿no? Cambio es mejora continua, y yo estoy convencido de que muchos docentes hoy tienen las capacidades para aprender todas estas herramientas digitales y ponerlas en práctica y transmitir todos sus conocimientos. Y yo estoy convencido que en poco tiempo ya van a dominar todas esas herramientas, y en poco tiempo se van a convertir en expertos en formación online, y en poco tiempo van a tenerle tanto gustico a transmitir sus conocimientos por internet que después ya pues, posiblemente ni quisieran ir a un aula. Entonces quisieran entonces estar en cuarentena. Bueno, no tanto así, pero bueno, ojalá y que le cojan el gusto a la tecnología y la puedan transmitir sus clases a través de internet. Nos quedamos entonces con tu propuesta CEPA de cómo mejorar las emociones a través de los entornos virtuales. Corazón, empatía, pasión y ayudar a las personas a las que nos debemos, así como hemos estado hoy día compartiendo. Muchas gracias, Eilis. Vamos a cerrar esto. Gracias. Listo, entonces nos despedimos. Soy Raúl Febles. Síganme mañana
vamos a estar trabajando unos webinars. Vamos a trabajar webinars sobre herramientas digitales orientadas a la educación. Vamos a estar trabajando 3 herramientas. Vamos a estar trabajando Zoom, Teams y Google Meet. Son 3 herramientas que vamos a poder compartir. Mañana vamos a hacer el mismo webinar a las 10 de la mañana y lo vamos a volver a repetir a las 4. Van a ser webinars en vivo para las personas que nos estén siguiendo. Vamos a trabajar estos webinars auspiciados por la Fundación SM y bueno, vamos a tener oportunidad también de seguir conversando sobre educación en medios audiovisuales, en medios virtuales. Gracias entonces por su participación. Completen en línea, ingresen para que tengan acceso a su constancia y bueno, síganos en otras ediciones de estos webinars que estamos haciendo por la educación y por los profesores. Nos despedimos. Gracias.